Gracias por estar con nosotros en este nuevo espacio del programa Contrastes. Durante la realización del mismo, el país está atravesando por uno de los momentos más críticos de su democracia y de su historia. El asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, a pocos días de las elecciones, ha demostrado la vulnerabilidad del país en el ámbito de la seguridad, economía y leyes. Damos nuestras condolencias a sus familiares, coidiarios y al país entero por este crimen que hoy más que nunca nos invita a reflexionar y decidir sobre el presente y el futuro del país, sobre nuestro voto, sobre el proceso eleccionario que hoy más que nunca compromete esa facultad que tenemos como seres humanos de elegir, pero que debe ser ejercida con total responsabilidad. Cuando elegimos, estamos decidiendo sobre nosotros mismos. Para José Ortega y Gasset, la vida es una permanente elección en que decidimos precisamente sobre nosotros y nuestro futuro. No es tiempo para falsas esperanzas, sino para decisiones y acciones concretas, efectivas y urgentes. Y este es un tema central. El 10% de la biodiversidad del planeta se encuentra en el Yasuní, un tesoro natural único para el Ecuador. Para nuestro país, cuya Constitución garantiza salud, alimentación, seguridad social, agua y múltiples derechos para sus habitantes, sin embargo, encuentra la paradoja de que no puede realizarlo en la práctica. No hay medicinas, no hay trabajo, no hay atención adecuada de la salud, hay desnutrición, falta de acceso a recursos y mucho menos, como estamos viviendo, seguridad. El manejo ambiental de la explotación petrolera ha evolucionado en los últimos años. En el caso del Yasuní ITT, la tecnología utilizada permite la reutilización del agua y del gas. Hay una ligera afectación, pero se pueden utilizar los recursos naturales de manera responsable. Si bien es cierto que Ecuador debe de proyectarse a una etapa post-petrolera, debido a que este es un recurso limitado y el mundo está cambiando, esta opción más viable y urgente es que el Ecuador debe trabajar en el ITT para no caer en una mayor crisis de la que ya se encuentra. Nuestro país no merece retroceder. En esta nueva edición de Contrastes Yasuní, no al retroceso, analizaremos cuál es el camino del sí y del no en la próxima consulta popular sobre la explotación del Yasuní ITT como parte de nuestro compromiso de generar análisis en este espacio académico. Agradecemos a nuestros invitados, Paola Icaza, analista económica y directora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo CESDE de esta universidad, a Martín Payares, periodista, editor y columnista del Diario Expreso, y a nuestra alumna María Gracia Jaramillo, estudiante de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la universidad. Igualmente a nuestro Centro de Producción Audiovisual CEPA y por supuesto a nuestra conductora Catherine Calero, a quien doy paso. Muchísimas gracias, doctor. El próximo 20 de agosto los ecuatorianos regresamos a las urnas. Tendremos que elegir un nuevo binomio presidencial, 137 asambleístas y decidir sobre la explotación del Yasuní. Ecuador no pasa por sus mejores días. Los productos de la canasta básica suben de precio, las cifras sobre empleo y empleo adecuado se mantienen inestables y cada día se ven los efectos del incremento de la inseguridad, la narcodelincuencia y la emigración ilegal. En marzo de este año, la prensa mexicana reportó que los ecuatorianos son los migrantes irregulares más numerosos en México en su ruta a Estados Unidos, lo cual es una muestra más de que nuestro país
ha tocado fondo. ¿Qué vamos a elegir en la soledad del biombo? Hoy más que nunca los ecuatorianos necesitan realizar un voto que transforme el presente. Elegir un nuevo presidente después de una muerte cruzada no es tarea fácil. Tampoco el tener que decidir por el mayor recurso que sostiene a nuestro país, el petróleo. En este programa vamos a analizar la consulta popular sobre el Yasuní, en la cual se plantea la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo? ¿Qué consecuencias traerá el votar sí o no? ¿Estamos listos como país para empezar a adoptar leyes que nos lleven a no depender del petróleo luego de más de 50 años de explotación petrolera? Para conversar sobre este tema, les presentamos a nuestros invitados. Martín Pallares, periodista, editor y columnista. Trabajó en varios medios de comunicación como Diario Hoy, El Comercio, El Universo, en el ámbito de la reportería política. Fue cofundador del portal digital Cuatro Pelagatos. Actualmente es columnista de Diario Expreso y es conductor del podcast Poplítica. Paola Icaza, docente UES, analista económica y directora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo. María Gracia Jaramillo, estudiante de la Facultad de Derecho, Política y Desarrollo de la UES, que mantiene un espacio de análisis político en Instagram. Acerca del Producto Interno Bruto, de acuerdo con el Banco Central del Ecuador, la refinación de petróleo se mantiene como el sector de mayor crecimiento interanual, con un 16.6%. En un foro sobre explotación petrolera, Ramón Correa, gerente de Petroecuador, expresó que el petróleo es el sueldo del país y si se pierde parte de ese sueldo, hay que endeudarse o subir impuestos. Si los ecuatorianos contestamos sí, se elige proteger una zona que alberga el 10% de la biodiversidad mundial. Sin embargo, parar la explotación del crudo en el Yasuní ITT generaría pérdidas por más de 16.000 millones de dólares en 20 años. Recordemos que este bloque se explota desde el año 2016, luego del fracaso del proyecto que proponía no extraer el petróleo de esta zona a cambio de que los países industrializados le paguen al Ecuador una compensación. Empezamos nuestro análisis con Paola Icaza. Paola, bienvenida a nuestro programa. ¿Consideras que Ecuador está listo para disminuir los ingresos que percibe por la explotación petrolera? Catherine, muchísimas gracias por la invitación a este programa Contrastes. No, definitivamente Ecuador no está listo para dejar de percibir una cantidad tan alta. Yo siempre digo que no somos ni Suiza ni Noruega para, permitirnos prescindir de esa cantidad de dinero, peor teniendo la forma de explotarlo. Entonces, definitivamente no estamos listos, pero sobre todo, y ya vamos más adelante a hablar un poco del tema de la seguridad jurídica y seguramente vamos a mencionar temas de ingresos y temas de balanza de pagos, pero centrémonos en este momento en el tema del empleo. Realmente, si llega a ganar el sí, hay mucha gente que pierde el empleo y hay muchísimo trabajo alrededor de en el bloque 43. Entonces, empecemos solo, quedémonos con esa preocupación del empleo y de lo que se puede generar con respecto al Yasuní en términos trabajo y no solo trabajos primarios, ¿verdad?, sino lo secundario, toda la cadena de empleo que se pierde lamentablemente si llegan a ganar el sí. Entonces, respuesta, no estamos listos. Paola, en caso de que gane el sí, ¿consideras que en el país existe un plan B a corto plazo para dejar de percibir esa fuente económica? ¿Qué otras fuentes de ingreso podrían sostener la explotación petrolera? A ver, en realidad yo creo que reformas tributarias hemos tenido bastantes y nosotros eso de subir y bajar impuestos lo conocemos muy bien. No digo que esté bien o esté mal y en este momento tal vez no es el momento para decir cuál es la postura con respecto a los impuestos, pero nosotros tenemos un PhD en reformas tributarias. Entonces, con una subida de impuestos podríamos incluso de alguna manera compensar esa pérdida en el caso de que llegue a ganar el sí.
El problema no es tanto ese, es decir, el tema fiscal, es decir, lo que deja ingresar o lo que deja de percibir el presupuesto para poder, no sé, pues que se asigne a educación, etcétera. No es tanto ese el problema es de balanza de pagos. ¿Y cómo es de balanza de pagos? Ese dinero que entra, que se dice que del Yasuní entran $1.200 a la reserva monetaria en el Banco Central, eso es lo que dejaría de percibir divisas el Ecuador, y el Ecuador no puede prescindir, de nuevo, ni Suiza ni Noruega para prescindir de estas divisas. Y cuando perdemos estas divisas, lamentablemente perdemos capacidad de importar. Necesitamos importar medicinas. Nosotros somos un país agrícola, nos hemos ido industrializando poco a poco, pero esto no quiere decir que nosotros seamos productivos al máximo. Por eso importamos, necesitamos maquinaria, necesitamos vehículos, necesitamos tecnología, y de alguna manera perderíamos esas divisas cuando decidamos que dejamos el petróleo en el subsuelo. Gracias, Paola. Según la Agencia de Regulación y Control de Energías y Recursos Naturales No Renovables, Ecuador produjo 461.000 barriles diarios de petróleo en el primer trimestre del 2023. De ganar el sí, se dejaría de percibir a partir del próximo año los ingresos por renta petrolera, que son $1.200 millones anuales. En contraste, hay líderes de opinión que destacan que Ecuador es pionero en someter a la decisión del pueblo la explotación o conservación de sus recursos naturales. Pero no existe una agenda clara de acciones a tomar luego de la no explotación del ITT en cuanto a temas de presupuesto, energía o subsidios a los combustibles. Sobre este escenario, le preguntamos a Martín Pallares, quien se ha referido a este tema en su columna en Diario Expreso. Usted indica, Martín, que existen grupos ambientalistas que promueven dejar el petróleo bajo tierra, pero que no están dispuestos a que se eliminen los subsidios a los combustibles fósiles, por los que el Estado paga 3 o 4 veces más de lo que recibe por la explotación de este crudo, o lo sostienen con propuestas que no pueden considerarse de un día para el otro, como la venta de bonos, producción de medicinas naturales, etc. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de militar por una causa que no propone soluciones concretas? Martín. Yo primero planteé el tema antes que en el artículo, y yo decía ahí que yo feliz votaría por el sí si los actores políticos, sociales, los activistas ambientales, etcétera, estuvieran dispuestos a llegar a un acuerdo nacional según el cual se mantiene bajo tierra el petróleo del Yasuní, pero se eliminan los subsidios, o al menos se focalizan algunos, porque a mí me provoca un conflicto muy grande la falta de legitimidad de la proclama del sí, de todo lo que está conceptualmente tras el sí. Me provoca un conflicto muy grande, ¿no? Por una falta de coherencia absoluta. Los subsidios que hay actualmente a los combustibles fósiles son unos subsidios gigantescos que realmente lo que hacen es aumentar la contaminación. Entonces, si queremos evitar la contaminación, si queremos salvar el medio ambiente en el Yasuní, no podemos sostener que hay que mantener los subsidios a los combustibles fósiles, porque finalmente esos subsidios lo que hacen es estimular el gasto en gasolinas y muchas otras cosas. Hay más perversidades en esas, ¿no? La mala calidad del diésel se debe al subsidio que hay al diésel. Todo eso termina en unos daños ambientales gigantescos. Yo no sé si es que me hago un estudio de mi sangre, cuánto plomo hay en mi organismo y cuánto de ese plomo viene como un obsequio del Estado ecuatoriano a costa del erario nacional, es decir, a costa de los dineros que son de todos los ecuatorianos, ¿no es cierto? Entonces creo que hay una falta de coherencia terrible en las proclamas.
creo que esto debía haber sido un gran momento para llegar a un acuerdo que racionalice el tema de los subsidios a propósito de una consulta que tiene un fondo ambientalista, ¿no? Entonces yo decía en el artículo, y yo fui muy fuerte en el artículo, yo decía que los ambientalistas que están tras esta causa son unos farsantes, porque no son ambientalistas. El que es ambientalista tiene que estar en contra de que se regale parte del acceso a los combustibles fósiles, que son los peores contaminantes. Eso mantenía yo en el artículo e insistía al final de que si hubiera este acuerdo nacional, yo feliz votaría por el sí, pero en las actuales condiciones yo no estoy muy dispuesto a votar sí por mantener el petróleo bajo la tierra. Y también decía ahí que yo soy partidario de que este país se vaya despetrolarizando en la medida de lo posible. Yo creo que las grandes perversiones de la política ecuatoriana están precisamente en que este es un estado petrolero, es un estado que es un botín, es un estado botín precisamente porque el Estado administra los recursos y la riqueza petrolera. Es un estado donde todos los actores sociales, los actores políticos, bueno, quizás no digamos todos, pero casi todos, lo que quieren es llegar al poder para administrar ese botín. Entonces, yo no soy pro economía petrolera. A mí me gusta en eso el sistema, el modelo noruego, donde la riqueza del petróleo va a un fideicomiso y se utilizan los intereses y no se financia el gasto corriente con el petróleo. Así se mantiene de una forma más limpia y transparente y sana la economía de un país. Pero bueno, estamos en el Ecuador, eso yo sé que no es posible, pero al menos hubiera querido algo de coherencia en la propuesta, ¿no? ¿Cuáles serían entonces las consecuencias sociales? Se están militando por una causa que no propone soluciones concretas. ¿Cuáles serían esas consecuencias sociales a tu criterio? Bueno, las consecuencias de mantener los subsidios son unas consecuencias bastante evidentes. Uno es una consecuencia ambiental. Esto hace daño a la sociedad. ¿Cuánta gente sufrirá? Yo no tengo el dato, pero seguramente hay mucha gente que sufre problemas respiratorios en este país, sobre todo acá en las ciudades de la altura como Quito, por el tema de la contaminación debido al consumo subsidiado de combustibles fósiles. Hay otras consecuencias, como lo que se gasta en subsidios se podría invertir en políticas sociales. Tenemos el año 2022, o sea, el año pasado, fue como alrededor de 4.600 millones de dólares lo que se gastó en estos subsidios. Con ese dinero se podría hacer muchísima obra social, se podría hacer incluso unos bonos especiales para los más pobres, dinero que vaya directo a los sectores más desposeídos. Se pudiera hacer un fideicomiso, no sé, un fideicomiso donde el Estado no pueda meter sus manos, sino que sea dedicado a temas como eliminar la desnutrición infantil, ayudar a los sectores más pobres a crear fuentes de trabajo, educación, incluso el tema de la seguridad social. Hay una propuesta incluso de esta comisión que trabajó en las reformas para la seguridad social, que decían que si el 20% de los subsidios se dedica a las pensiones jubilares, o sea, para las pensiones de los retirados, la situación de la seguridad social mejoraría drásticamente, ¿no? Entonces creo que los subsidios no son buenos para la sociedad. Se cree falsamente que esto ayuda a los más pobres. En realidad es un beneficio para los más ricos, los narcotraficantes, atuneros, pesqueros,
industriales que aún tienen estos subsidios en el... y sobre todo, o no sé si sobre todo, pero especialmente la refinería estatal del Ecuador y todos los intereses que están alrededor, ¿no? Si es que si se elimina el monopolio que tiene esta refinería y las gasolineras podrían importar, ya que no, si no hubiera subsidios, pudieran importar combustibles de otros lados de mejor calidad, creo que disminuiría la contaminación, se tendría mucho mejor calidad de combustibles y se rompería este monopolio pernicioso para el país, que es el de la refinería estatal. Gracias, Martín. María Gracia, bienvenida. Desde la perspectiva de los jóvenes, ¿qué nos puedes decir acerca del debate en redes sociales? ¿Cuáles son los argumentos más frecuentes que presentan los que defienden el sí y el no? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Me siento muy agradecida de pertenecer a este programa con personas tan importantes. Me gusta mucho la opinión de cada uno. A ver, como joven me he dado cuenta que hay mucha desinformación en redes sociales y porque piensan que somos jóvenes somos manipulables. Y es algo que de verdad a mí me preocupa. Porque la gente, y más la gente de mi generación nos está sentando realmente a averiguar lo que hay detrás de esta consulta popular. Yo he averiguado a las personas que van a apoyar al sí, sus perfiles, y nos dan muchas propuestas que no tienen ni pies ni cabeza. Nosotros, que estamos a favor del no, argumentamos que en realidad se va a dejar de percibir para el presupuesto general del Estado alrededor de 300 a 400 millones de dólares. Y los del sí dicen, bueno, pero lo cubrimos a eso con los bonos verdes. En ningún país del mundo, creo yo, o si no, contradíganme, se ha aplicado esto de los bonos verdes, de dejar de percibir algo o parar la producción de algo para percibir bonos verdes. Aparte, esta propuesta se quedó en propuesta porque no tiene fundamento, solamente dijeron bonos verdes. ¿Y dónde está lo que realmente van a hacer? Otra cosa, estaba escuchando una chica en redes sociales que dijo, y me preocupó mucho, dijo, hay gente que por a cambio de un par de centavos trabajan ahí. Son familias enteras, estamos hablando de miles de familias que trabajan en el bloque 43 y la gente dice, son un par de centavos. Nadie les va a reponer esos empleos a esas miles de familias. Es algo realmente preocupante. Dicen, hubieron 22 incidentes, pero no ven el detrás de la historia. Todos esos incidentes han sido reparados. En el bloque 43 se usan las mejores tecnologías para la explotación. Dicen y salen con fotos para el sentimentalismo, que es lo que más nos atrae, de animales que están bañadas en petróleo o de derrames de petróleo, pero dentro del bloque de 43 no ha existido extinción de especies. No hay ninguna especie afectada dentro del bloque 43. Y aparte, lo que se está explotando es el 0,01% de todo el Yasuní. El Yasuní abarca 1 millón de hectáreas, de las cuales solamente se están utilizando 100. De esas 100 hectáreas, 400 millones se destinan a nuestro presupuesto y 1.200 van a la balanza. Es algo realmente preocupante todo lo que está circulando en redes y me gustaría que los jóvenes se sientan a analizar. Yo estoy dentro de un grupo que se llama Generación Futura. Somos un grupo de jóvenes que al ver tanta desinformación decidimos hacer un pare y hacer un cambio. Invito a los demás jóvenes a que se unan a Generación Futura. Muchas gracias, María Gracia. En caso de que gane el sí, el abandono de la infraestructura de forma técnica también requiere del proceso de taponar los pozos, lo cual tendría un costo de alrededor de 500 millones de dólares y cerca de 4 o 5 años en su realización. Le preguntamos a nuestros panelistas, los que apoyan el sí, ¿se han pronunciado sobre este tema? ¿Qué proponen en cuanto al proceso de detener la explotación del bloque 43? Martín, empezamos contigo. A ver, uno de los temas que más me preocupa en este asunto es la falta de claridad en las cifras. Escucho a los ecologistas, no veo que tengan cifras claras, contundentes, hablan mucho desde la emoción, mucho desde el querer ser, del deber ser, ¿no es cierto? Todos queremos a los pajaritos
humanos y a los animales, de acuerdo. Pero no veo que existan cifras, por ejemplo, sobre o estudios científicos sobre la afectación que ha habido en ese lugar. Desde que se planteó el tema de mantener, ya algunos más de 10 años, el tema de mantener bajo tierra el Yasuní, el petróleo, se hablaba de los efectos catastróficos que tendría esto. Ahora, yo no veo ningún organismo, una universidad, no veo publicaciones científicas que hablen sobre un deterioro muy grande. Ahora, ellos dicen que en efecto la explotación de petróleo causa siempre algún tipo de perjuicio ambiental, pero bueno, esa es la actividad humana, ¿verdad? Todo lo que hacemos nosotros produce alguna afectación ambiental, o sea, lo que consumimos en la casa, aquí en la comida, nuestros baños, todo produce una contaminación ambiental. Entonces yo no veo una seriedad en estos argumentos, no veo seriedad. Del otro lado también, y debo decirlo, están las cifras de Petroecuador, con las que también tengo mis dudas de que sean tan buenas como deberían ser. Petroecuador es un organismo que se ha negado siempre a ser auditado, entonces yo no pondría mis manos al fuego por las cifras que da Petroecuador, pero me parece que hay ciertas cosas de sentido común. La cantidad de derrames que han habido en este sector que está explotando son mínimos. Según unas cifras, se han derramado 5 barriles de petróleo. Yo creo que en cualquier barrio de Quito, Guayaquil, se derrama más combustible al día que eso. 5 barriles de petróleo es realmente muy poco, además que fueron contenidos. Entonces, insisto, me parece que se habla mucho desde el deber ser y desde la emoción. Los costos que va a tener esto son gigantes, no solamente lo que se va a dejar de percibir. Entonces, ahí está lo que ya se mencionó, creo que fue María Gracia la que estaba mencionando. Está el tema de taponar pozos, pero también está el tema de posibles conflictos arbitrales en tribunales arbitrales, que eso también son miles de millones de dólares. El Ecuador es un país que pierde muchísimo en estos tribunales porque no es un país que se destaque por cumplir con sus contratos y con las leyes. Entonces, creo que la afectación sería gigantesca. Y a cambio de eso, yo no veo mayor beneficio ambiental. Yo no veo que sin explotar eso se va a salvar absolutamente todo. Incluso si se van las petroleras, es muy probable que entren las madereras por las mismas vías de acceso que ahora están bajo control. Las madereras tienen un impacto ambiental muchísimo más grande que el petróleo. Yo me temo que es un discurso más político que ambiental el que está aquí dominando. Es profundamente político. El petróleo tiene esta visión, tiene este sesgo político, ¿no es cierto? Entonces me parece que aquí estamos hablando de política más que de medio ambiente. Lo que puede venir atrás del abandono de la actividad petrolera es probablemente mucho más catastrófico porque se va a perder el control del acceso a la zona y entrarán las madereras, atrás de las madereras vienen siempre los colonos y los daños pueden ser incluso mucho mayores. Gracias, Martín. Paola, los que se han pronunciado por el sí, ¿qué proponen? Sí, yo creo, la verdad, bastante parecido a Martín. Me parece que, primero que taponar pozos tiene un costo altísimo. A veces nos olvidamos de eso. Ya, es verdad que dejamos de recibir, pero también el costo de hacerlo es muy alto. Y yo quería retomar un tema que dijo Martín que me parece importante, y es, yo también estoy de acuerdo, y porque el planeta va hacia allá, es a ir hacia las energías renovables. Entonces,
ahora es cuando, este es el momento de sacar petróleo, porque ahora es cuando tiene su valor. Más adelante no lo va a tener y más adelante seguramente todo el planeta se va a ir hacia las renovables, se va a ir hacia la eólica, ya hay ese cambio hacia la energía solar. Y eso es buenísimo, eso habla muy bien de la humanidad, del planeta, del avance tecnológico. Y entonces yo creo que ya habrá su tiempo para dejar de perforar, ¿verdad? Pero ese no es el momento. Ahorita, y peor, un país como el nuestro, pequeño, pobre, en vías de desarrollo, necesita explotar petróleo. Y bueno, sí, eso básicamente. ¿Qué proponen entonces los que están en contra del proceso de detener la explotación del bloque 43? ¿Ha visto propuestas interesantes en relación a cómo solventar? A ver, no hay propuestas concretas para solventar. Estoy de acuerdo con Martín, es que si sale el petróleo va a entrar cualquier industria y el problema es que se pierde el control de ese bloque 43 porque es muy rico. Yo he escuchado a muchos ecologistas decir es el lugar más biodiverso. Estoy segura de eso, no dudo ni siquiera de esa afirmación. Y es es un lugar maravilloso, precioso para ir, etcétera. Pero como decía María Gracia, con mucha razón, es mínimo. El bloque 43 es un lugar demasiado pequeño. Yo sé la cantidad de hectáreas que tiene el Yasuní, pero estamos hablando, o sea, la consulta popular es con respecto a 1 por 1000 de todo el Yasuní. Entonces realmente tenemos que, esa es un poco la idea, de que como decía María Gracia, creo que vale la pena informar a la gente. Yo, un poco fuera de micrófonos, les comentaba que hay gente que está muy de acuerdo con tal vez con estos argumentos que hemos dicho María Gracia, Martín y yo, y por otro lado están diciendo, si ven hay que votar sí, y no. Estos argumentos son a favor del no y la gente tal vez no conoce ni siquiera la pregunta. Entonces yo creo que eso es importante. Gracias, Paola. María Gracia, ¿tú has escuchado qué proponen? Nomás la consulta popular nos está saliendo 3,2 millones de dólares. Taponar los pozos también son millones de dólares. ¿De dónde va a salir esa plata? De nuestro bolsillo. Y la gente no se da cuenta. Es tan fácil decir, sí, pero es más importante la naturaleza. Pero en el futuro, ¿quiénes se van a ver afectados? Nosotros. Nosotros no vamos a tener presupuesto de educación. Nosotros no vamos a tener presupuesto para la salud. El IES también va a quebrar. No, va a ser algo realmente terrible, algo realmente preocupante. Y están poniendo intereses de unos pocos por el interés de todo el pueblo ecuatoriano. Esta plata va a salir de nuestros bolsillos y al día de mañana nos van a subir los impuestos. Y al día de mañana también nadie va a querer invertir en el Ecuador, porque nadie va a querer invertir en un país donde al país no lo dejan producir. Es algo totalmente ilógico esta pregunta. Muchísimas gracias, María Gracia. Las elecciones actuales tienen un costo de 79 millones de dólares y han corrido el riesgo de ser declaradas en emergencia por falta de recursos del Estado. En un artículo de la revista América Economía Ecuador, Walter Spurrier, analista económico, destaca que el detener el funcionamiento del ITT crea un precedente de que la Corte pueda llamar a una consulta para eliminar cualquier actividad en marcha, pues habría un referente que sea capaz de disuadir las inversiones. Además, si se cierra el bloque 43, se afectaría a la credibilidad de países extranjeros que buscan invertir en proyectos a largo plazo. ¿Cómo este panorama afectaría la seguridad jurídica en el Ecuador? Cerramos este análisis con esta pregunta para nuestros panelistas. Martín, desde la perspectiva social, ¿cómo influiría? Bueno, creo que ya afectó, ¿no? Creo que parte de la disparada del riesgo país de Ecuador tiene que ver con este tema. Eso tiene una afectación social grave. Oímos riesgo país y pensamos que es una cifra ahí muerta, inerte en el espacio, pero no es cierto. Eso aumenta el costo del público y no hay público sin crédito y son los pobres los más perjudicados con esto. Entonces, existe una afectación social. Yo insisto y eso decía yo en el artículo del otro día en Expreso, decía curioso y hasta da término de ecologistas, ambientalistas haciendo sumas y restas de cómo recuperar ese dinero, cómo compensar esos ingresos que produce con otras fuentes, ¿no? Y hablan de las medicinas que saldrían de la selva, hablan de unos bonos verdes que los países industrializados se van a lanzar, pero como desesperados para comprar. Van haciendo sumas, ¿no? Aquí 200 millones, aquí 400 millones,
Con las juntas llegan a los 1.200 millones con turismo, dicen que van a hacer unos watch muy bonitos ahí, etcétera. Todos son temas que con suerte yo creo que 10 años se cumplirán. Cuando al lado, junto a eso, tienes una cifra de 4.000 millones en subsidios que supera con creces lo que podría supuestamente, teóricamente, con estas medidas tan románticas y bonitas, ¿no? Entonces yo insisto, esta era una gran oportunidad para llegar a una nacional, pero los sectores que están interesados en esta propuesta, en esta consulta, en mantener el petróleo bajo el Yasuní, no son ambientalistas auténticos, son políticos, ellos no quieren aceptar el retiro de los subsidios, porque no son ambientalistas. Entonces, creo que todo se basa en una inmensa hipocresía y en un interés muy político de que se haga una tajada de todo esto. Y es muy grave. Gracias, Martín. Paola, desde el punto de vista económico, ¿cómo afectaría esta inseguridad jurídica? La palabra riesgo país creo que es clave aquí porque los mercados no se olvidan. Los mercados no se olvidan de lo que hacemos o dejamos de hacer. Cuando caemos en default y no queremos pagar deuda, los mercados están ahí para recordarnos. Y cuando sube esa tasa de interés en la que luego nos tenemos que endeudar, eso es una respuesta a los mercados diciéndonos, ¿se acuerdan lo que hicieron allí en el 2007, 2008 cuando cayeron en default? Bueno, eso es una respuesta exacta. Entonces, es la misma, un poco es el mismo principio, ¿verdad? Los mercados nos están viendo, las empresas nos están viendo, y si nosotros simplemente decidimos unilateralmente acabar con un contrato, como podríamos hacer con ciertas petroleras, o enviamos estos mensajes en los que decimos, sí, ven, y luego, chao, unilateralmente quiero terminar con este contrato y no lo termino bien y no hago las cosas correctas. Estamos enviando un mensaje al mundo diciendo, digamos, no nos interesan sus inversiones, o sí nos interesan, pero en verdad no somos poco serios. Entonces, realmente esto creo que hace daño al final al Ecuador, y nosotros podríamos decir, bueno, son cosas pequeñas, internas, es una consulta popular. No, en un país tan globalizado, en un mundo tan globalizado, es imposible que esto quede solo casa adentro, esto va a salir. Y yo me río porque veo a Leonardo DiCaprio saliendo a hablar como Yasunido, diciendo que la causa ecologista luego se trepa en su jet privado, y la verdad es que no tiene ningún sentido. A eso me refiero con el tema globalización, o sea, todos están enterados, y eso finalmente tiene un efecto en nosotros grave, y como tú decías, seguridad jurídica es lo que la gente busca, una empresa busca a la hora de venir a invertir. Gracias, Paola. María Gracia, desde lo jurídico, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo afectaría? Hay que entender primero que nada que Ecuador vive una democracia constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Que todo pronunciamiento, en este caso popular, como es la consulta, tiene que regirse bajo los límites de la Constitución. No se puede preguntar cualquier cosa, y mucho menos si esta cosa va a violar ciertas normas de la Constitución. Y tampoco se puede preguntar directamente al pueblo ecuatoriano. Esto tiene que pasar por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional tiene el rol de resguardar y proteger la Constitución. Ahora, viéndolo desde un punto de vista más formal a la pregunta, en las preguntas que se hacen en las consultas populares tienen que ser totalmente neutras y no dirigir hacia una respuesta. La pregunta de la consulta popular del bloque 43 no se entiende. Casi nadie le entiende. Y como dijo Paola, hay personas que quieren que se siga explotando, pero dicen que sí, porque piensan que se va a seguir explotando, pero no, es dejar el petróleo bajo tierra. Entonces es totalmente confusa, para empezar por ahí. También la Corte tiene que verificar los considerados que introducen a la pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Que si la pregunta es pertinente y si la pregunta también está de acuerdo al contexto que en el momento se vive en el país. La pregunta no es ni pertinente ni está de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque la pregunta se planteó hace 10 años, en el 2013, cuando aún no se explotaba el Yasuní. Estamos hablando de una pregunta cuando todavía no estaban sucediendo las cosas. Ahorita que ya estamos explotando y percibiendo de ello, preguntarnos ahorita si queremos explotar o no el bloque 43 es algo totalmente ilógico, no tiene ni pies ni cabeza esta pregunta, lo que abre a que otras personas cuando quieran generar, en este caso otra consulta popular, digan como que, oye,
¿Por qué ellos sí y por qué a mí no? La Corte Constitucional ha fallado bastante estos últimos años y es realmente preocupante. Martín, y para concluir, ¿qué recomendaciones les das a los ecuatorianos para este proceso electoral? Ahí me la pusiste difícil. No, la única recomendación que se me ocurre es la de ilustrarse, de estudiar, de aprender, de escuchar, y de entender que las cosas no son tan blanco y negro como plantea este ambientalismo. Yo creo que todo esto se convirtió en un credo político, yo insisto mucho eso, en un credo político más que en una convicción auténticamente ambiental y ecologista. Entonces, mira, hay una de las consultas que va a haber, pero solo acá, tiene que ver con la explotación minera en el Chocó andino. Si uno lee las consideraciones de la Corte Constitucional, los ambientalistas ponen a mí tampoco me gusta que haya minería de cielo abierto acá a 1 hora de Quito, y yo no quiero eso, pero si tú lees los argumentos, todos giran alrededor de que ahí se produce el agua para Quito, lo cual es absolutamente falso. El agua para Quito viene de la Amazonía, de Papayacta. Lo que pasa en Pedro Vicente Maldonado, lo que pasa en Mindo, etcétera, no tiene nada que ver con el agua de Quito. Entonces, porque ni una gota del agua de Quito viene del noroccidente. Entonces, me parece que la única recomendación es esa, la de leer bien y tratar de informar. Paula, tus recomendaciones finales para este proceso electoral. ¿Qué deben de considerar los ecuatorianos? Yo también creo, realmente hay que leer bien la pregunta, hay que informarse y sobre todo si ya nos están pidiendo nuestra opinión, si nos vamos a acercar a las urnas, al menos leer la pregunta, al menos saber, ok, ¿cuál es el argumento? ¿Mi argumento es ecologista o estoy a favor? Y si realmente es ecologista, o ambientalista, ¿es por eso o está disfrazado o tiene ese tinte político del que hablaba hace un rato Martín? Creo con justa razón. Y entonces sí, informarse, leer bien la pregunta y conocer los argumentos correctos. María Gracia, para terminar, ¿qué deben de considerar los ecuatorianos para este proceso electoral? Es sumamente importante y como he dicho con el grupo de Generación Futura, ustedes deciden de qué lado estar, del sentimentalismo o de la razón. Porque los datos están dentro del no, literalmente, del no. Y otra cosa que quería decir es, si Ecuador deja de producir, vamos a comprar. Entonces, ¿quién realmente está financiando toda esta consulta? ¿Quién están financiando a todos estos grupos? Yo lo hago por amor a mi país. Yo no quiero vivir en un Ecuador donde el dólar corra riesgo, o donde el día de mañana nadie quiere invertir acá, o donde yo ni siquiera pueda generar un propio negocio. Yo quiero vivir en un Ecuador donde haya suficientes oportunidades. Y esto está corriendo riesgo. ¿Es nuestro futuro o ver si le creemos a unos cuantos que son politiqueros? Porque ni siquiera son políticos, son politiqueros que hablan desde el sentimentalismo. El cambio es ahorita. Se tienen que involucrar e informar, o si no vamos a estar sufriendo las consecuencias el día de mañana. Bueno, y hemos llegado al final de este programa Contrastes. Muchísimas gracias a todos nuestros participantes, María Gracia, Paola, Martín. Ecuador tiene una gran riqueza por su biodiversidad, pero además necesita recursos para salir adelante. Es necesario entender la importancia de votar con responsabilidad en el próximo proceso electoral por la estabilidad del país. Nos vemos en una próxima edición de Contrastes, el programa UES de Opinión. Hasta entonces.